Bien, hermanos. Una de las cosas que hay que entender, así vamos a ir hablando un poquito de eso, así en resumen, la carta de Efesios en algunos pasajes tiene paralelismos con Colosenses, o sea, da los mismos mensajes, ¿no? Algunos exégetas o estudiosos de la Biblia plantean de que el libro de Colosenses solo fue el calentamiento de Pablo para escribir el libro de Efesios. El libro de Efesios es un libro fenomenal, es un libro profundísimo, donde obviamente en los primeros 3 capítulos el apóstol Pablo se dedica a hablar de doctrina, se dedica a hablar de los beneficios que tenemos al haber creído en Cristo, ¿no? Y yo quisiera así rápidamente leer con ustedes eso, porque es importante, o sea, rápidamente, si no, no lo vamos a analizar, solo lo vamos a leer para tener contexto, ¿no? Por ejemplo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, dice a los santos y fieles en Cristo Jesús en Éfeso. Gracia y paz a vosotros del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eh, Permítame un momento. Ok, vamos a usar esto. Ok, entonces veamos, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, ¿no? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Dice, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Recuerden de que el BTX es el que está más, es más fiel al original griego, ¿no? O sea, que estoy tratando de usar por eso la Biblia textual. Dice, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en el Mesías, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Hago un paréntesis aquí. El Pablo, al escribir este texto, nos está mostrando desde el versículo 3 en adelante hasta acá, nos está mostrando los beneficios, o sea, de haber sido adoptados por causa de Cristo. O sea, nos está diciendo un montón de cosas. O sea, nos está diciendo, primero, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. O sea, si no fuera por Cristo, no hubiéramos sido bendecidos por el Padre, ¿no? Que nos ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo, ¿no? Bueno, y dice, nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿no? Creo que el texto son claros, ¿no? Es claro, ¿no? Dice, para que fuéramos santos, con un propósito para que andemos en santidad y sin mancha, ¿no? Nos está hablando cuál es el propósito por el cual Dios nos escogió, que nos había predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos, ¿no? Según su complacencia, de su voluntad, o sea, fue porque Él lo quiso simplemente, porque a Él le plació así, ¿no? Nos concedió gratuitamente en el amado, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre. Nos está diciendo, en Él hemos sido redimidos, hemos sido libertados del pecado, hemos recibido perdón, gracias a las riquezas de la gracia de Dios, ese favor inmerecido de Dios para con nosotros, nos hizo sobreabundar en inteligencia y sabiduría, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, o sea, nos dio a conocer su voluntad a través de Cristo, el Espíritu Santo, según su complacencia, ¿no? Luego dice, en quien también hemos sido herederos, hemos sido predestinados conforme al propósito. Luego dice que eh,
nos ha sido dado el Espíritu Santo, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, ¿no? La palabra arra significa garantía, o sea, nos ha sido dado el Espíritu Santo como una garantía de que el Señor va a cumplir su promesa en nosotros y va a venir por nosotros, ¿no? Entonces, todo lo que les estoy leyendo ahorita, ¿por qué lo estoy leyendo? Porque quiero que ustedes vean de que en los primeros capítulos de Efesios, lo que hace el apóstol Pablo es mostrarnos los resultados de la obra de Cristo en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué es lo que, qué va a ser el efecto de lo que Cristo hizo en nosotros? Nos está diciendo de que hemos tenido muchas bendiciones, de que hemos heredado todas estas cosas que el Espíritu Santo nos ha sido dado. O sea, nos está haciendo ver que somos ricos, ¿no? Ahora, luego vienen las peticiones del apóstol Pablo, y luego quiero ver aquí rápidamente, en Efesios 2 también vuelve a decir lo mismo, salvación por gracia, ¿no? En cuanto a vosotros, y ahí Pablo habla un poco acerca de nuestra condición espiritual en el pasado, ¿no? En cuanto a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que actúa hoy en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, o sea, nos está mostrando nuestro pasado, ¿no? Y ahora nos muestra el presente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, se habla de un tiempo pasado, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Y otra vez nos dio vida, ¿no? O sea, Él fue quien te dio la vida, dice, ¿no? Y juntamente con Jesús, el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos, ¿no? Para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Jesús el Mesías. O sea, dice que nos hizo sentar en los cielos, ¿no? O sea, dice, luego dice, y hemos sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Jesús, el Mesías, para buenas obras. Entonces, otra vez vemos que Pablo nos vuelve a hacer entender que hemos tenido una vida pecaminosa, que hemos estado muertos, pero que ahora dice que Dios, que es rico en misericordia, ¿no? Habiendo estado muertos, nos ha dado vida, ¿no? Nos ha hecho sentar en los cielos, nos está mostrando lo que hemos recibido, sigue diciéndonos los beneficios de ser creyentes, ¿no? Hay más cosas ahí, no estoy haciendo todavía una exégesis de estos pasajes, solo quiero mostrarles el contexto. El Mesías luego dice, por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros los gentiles en la carne, los llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños de los pactos de la promesa, no teniendo esperanza, no teníamos esperanza, y sin Dios en el mundo. O sea, nos está diciendo otra vez, no tenías esperanza y estabas sin Dios. Pero ahora en Jesús, vosotros, que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías. O sea, ahora estamos cerca, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismos de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar, dice, con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Está contando todo lo que sucedió. Luego dice en el versículo 19, así pues ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular del mismo Jesús, el Mesías. O sea, está diciendo ahora estás cimentado sobre una doctrina, la de los apóstoles y los profetas, donde la piedra principal es Jesús. O sea, es el centro de tu fundamento, ¿no? Si tú sacas esa piedra que es Jesús, todo se destruye. En quien bien trabado todo edificio crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. También se habla sobre eso porque obviamente la piedra angular era una piedra que tomabas como referencia para ir armando las demás piezas y al final podías construir todo el edificio partiendo de la piedra angular. O sea, era el inicio, ¿no? Cristo es el inicio. Luego dice, en el cual también vosotros sois justamente edificados para morada de Dios. Muy bien, hasta ahí quiero solamente que vean el contexto, porque sin contexto. Bien, y luego habla del apóstol de los gentiles, ¿no? Luego dice, por esta causa, dice, yo Pablo soy el prisionero del Mesías por amor a vosotros los gentiles. Y ahí empieza a hablar, dice,
empieza a hablar también de la dimensión del amor del Mesías, ¿no? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, del cual tomo su nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite el Mesías por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y así conocer el amor del Mesías, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y al que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente y más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Al sea la gloria en la iglesia y en Jesús el Mesías por todas las generaciones de todas las edades por los siglos de los siglos. Amén. Es más profundo leerlo que el BTX, se han dado cuenta. Compárenlo y se van a dar cuenta que es mucho más profundo. Pero lo que quería decirles es que conozcan un poco el contexto para luego volver aquí, ¿no? En el contexto, vemos que en los primeros capítulos de Efesios, lo que Pablo hace es mostrarnos lo que éramos y lo que hemos recibido en Cristo, y todas las bendiciones que tenemos, desde el Espíritu Santo, desde que estamos sentados en tronos celestiales, desde que hemos sido votados por Él, hemos sido perdonados, que ahora somos coherederos, que ya no estamos lejos de Dios, sino que estamos cerca, y nos muestra todas esas bendiciones y nos hace ver lo rico que somos, ¿no? Entonces, estas cosas, estas bendiciones o beneficios que el apóstol Pablo nos está mostrando son suficientes para que nosotros podamos desarrollar una identidad en Cristo estable, ¿no? ¿Quién eres? Eres el Hijo del Rey, tengo las arras del Espíritu en mi vida, es la garantía de que Cristo va a regresar por mí, de que Cristo va a cumplir su promesa. He sido sentado en tronos celestiales, ¿no? He sido adoptado por Él porque a Él le plació, Él me escogió desde la fundación del mundo, he sido predestinado, y la Biblia dice que ahora estoy más cerca de Dios, que yo no soy enemigo de Él. Estaba muerto en mis pecados, pero ahora tengo vida porque Dios me ha dado vida juntamente con el Mesías. ¿Se dan cuenta? O sea, todo ese es el contexto. Entonces, tienes que entender el contexto para poder analizar lo siguiente. Ahora, Pablo, después del contexto, después que Pablo es lo mismo que en Romanos, ¿no? En Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo se dedica a hacer una exposición de doctrina, y a partir del capítulo 12, Pablo dice, miren, quiero que entiendan esto, porque así van a entender la carta. Quiero que vean Romanos, es que todo lo que estoy haciendo es lo que tienen que hacer si quieren comprender un pasaje. Miren, por ejemplo, si no entienden el contexto, van a estar perdidos. Romanos 12 dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Disculpe, Sí. ¿está compartiendo pantalla? Sí, permítame, discúlpeme que se me fue. Screen number one, ok, ahora sí, muy bien. Dice aquí en Romanos capítulo 12, dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, quiero que entiendan esto. Ahí dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios. Entonces tú dices, ¿a qué misericordias de Dios se refiere Pablo ahí? Se refiere a todas las misericordias que Pablo te enseñó desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. O sea, Pablo se dedicó desde el capítulo 1 al capítulo 11 a hablarte de todas las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Capítulo 1, demuestra la culpabilidad del hombre. No hay justo ni uno. Pero a pesar de tu injusticia y tu pecado y todo, aún así, Dios envió a su Hijo para que seamos justificados. Esa es misericordia, ¿no? Y Dios mostró su gracia y su amor, y luego en el versículo capítulo 12 te dice, así que, se dice, así que, ese así que significa, así que después de haber escuchado todo esto, espero que, ¿no? Es como decir, mira, yo, qué sé yo, por ejemplo, vamos a suponer que tu hijo te dice, mira hijo, yo te he premiado como tú querías, así que espero que sigas haciendo las cosas bien. Ese así que es una consecuencia, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Está diciendo, así que después de haberme escuchado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, todo lo que les he dicho, espero ahora por las misericordias de Dios, o sea, por todo lo que me han escuchado, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa misma idea que Pablo está haciendo en Romanos, la está haciendo en Efesios. Porque después que Él te muestra todas las bendiciones que Dios, que tienes por medio de Cristo, ahora Él te dice y empieza a mandarte. Y te dice, ahora que has hecho todo esto, te mando que hagas esto.
Como resultado de haber escuchado eso, ahora espero que tú actúes así. Y dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, perdón, voy a hacer compartir pantalla, ¿verdad? Se me va así, pero aquí está. Screen number, yes, aquí está, ok, ya está. Ahora dice, ahora volvamos al texto y dice, yo pues preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, Pablo está diciendo, tú me has escuchado ahora que has sido llamado, que has sido predestinado, que has sido escogido de la fundación del mundo, que has sido adoptado y tal, y todo lo que me has escuchado, pues ahora yo, Pablo, te ruego que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea, tú has entendido que has sido llamado, te pido que andes como es digno de aquel que ha sido llamado. Ahora vamos a analizar las palabras, ¿no? Pero luego dice, ¿cómo? ¿Cómo quiero que andes como es digno? Con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia, en paciencia, soportándonos unos a los otros, como en amor, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, o sea, en unidad, ¿no? Teniendo en mente que eres un cuerpo, un solo espíritu, ¿no? Y que son, perteneces todos son de un Señor, de una sola fe, de un bautismo. O sea, hay unidad. Es un solo Señor. La unidad de nuestro Señor, la unidad de la fe, la unidad del bautismo. Un solo Dios, porque abajo dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces ahí Pablo nos está dando ideas acerca de por qué debemos caminar como, o sea, nos está diciendo, primero debes caminar como digno, y luego nos está diciendo qué significa caminar como alguien digno. O sea, que debes caminar en humildad, en mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Estamos haciendo todavía un análisis superfluo. ¿Qué más? Debes guardar la unidad del espíritu, ¿no? ¿Y qué más? Porque debes entender que son un solo espíritu, un solo cuerpo, ¿no? Y que son un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Padre, ¿no? Entonces hasta ahí nos está dando un bosquejo, estamos entendiendo el pasaje, ¿no? Entonces ahora recuerden de que en los originales no aparecen los títulos, ni tampoco aparecen los números. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar una estructura del pasaje para poder entenderlo. Y luego, si tú lo quieres predicar, también tengas una estructura de cómo vas a compartir este mensaje. Entonces, bien, después de haber leído, ¿qué pasa si ahora yo les propongo esto? Miren esta propuesta. Vamos a dividir este pasaje que está aquí de esta forma. Por ejemplo, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, dice, no, os ruego que andéis, dice, perdóname, creo que tengo que cambiar la página. Y ya, ahora sí, muy bien, ahora les presento. ¿Puedes presento un poco más, por favor? Sí, les presento esta estructura, ¿verdad? En esta estructura que les estoy presentando, quiero que vean la hoja y se den cuenta de que estamos cogiendo los mismos versículos. Aquí está el versículo número 1, el versículo número 2, el versículo número 3, el versículo número 4, el 5 y el 6. Es lo mismo que hemos visto en la hoja anterior, solo que aquí les estoy proponiendo una estructura. Por ejemplo, miren, en el versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, ahí hay un llamado, el llamado a un andar digno. O sea, Dios nos está llamando, y obviamente Pablo nos está mostrando que tenemos un llamado a andar de forma digna. Entonces ahí puedes poner una estructura, empezar tu pasaje diciendo un llamado o el llamado a un andar digno. ¿Por qué? ¿Por qué es un llamado? Porque Pablo nos está diciendo que Él nos ruega que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. O sea, hemos sido llamados, ¿no? Por lo mismo, para caminar de forma digna. Ahora, ¿qué significa caminar de forma digna según este pasaje? Y ahí vuelves a poner las características del andar digno. ¿Cómo? Con toda humildad, lo he subrayado. Humildad, mansedumbre, soportarnos, paciencia, amor. ¿Qué más? Y en unidad, porque dice solícitos en guardar la unidad del espíritu. Entonces, ¿qué se nos manda a hacer? Caminar en humildad, en mansedumbre, soportándonos con paciencia. ¿En qué? En amor. O sea, todo eso debe estar soportado en el amor, ¿no? Ahora,
Por eso es que acuerden de que, y esto tiene que ver con lo que Juan enseñó. ¿Se acuerdan en las cartas de Juan, los que estuvieron en el estudio de Juan? Juan nos enseñó que lo más importante de todo era el amor. Y que en qué cosa estaba fundamentado. ¿Se acuerdan cuando Juan decía? Todo lo que nosotros hacemos está fundamentado en el amor, ¿no? Y entonces aquí está diciendo, obviamente, lo que esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia debe ser en amor, o sea, debe ser producto de tu amor por Cristo. Y obviamente el amor ágape que Dios pone en ti para con los demás, ¿no? Luego dice ahí, ¿y en qué más? Y en guardar la unidad del Espíritu. O sea, ¿en qué más tienes que estar? En la unidad. O sea, ya estás armando una estructura, ¿no? Las características del andar digno. Ahora, ¿cuál es la causa del andar digno? ¿Por qué tenemos que andar de esa manera dignamente? ¿Por qué? Porque hay una unidad en el Espíritu, hay una unidad en el Hijo y hay una unidad en el Padre. ¿Por qué? Una unidad en el Espíritu porque el pasaje está diciendo somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pero dice un Señor, una fe, un bautismo, ¿no? O sea, y también dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay una unidad en el Padre, ¿no? Es un solo Dios, un solo Señor, ¿no? Un solo Espíritu, está en mayúsculas, ¿no? Hay un solo Espíritu. Somos un cuerpo que es la iglesia, pero hay un solo Espíritu, ¿no? Entonces, ahí mira el pasaje, ya lo estás estructurando. Quiere decir que inclusive al estructurarlo, como estudiante de la Biblia, ya tú estás memorizándotelo. ¿Por qué? Porque acabas de entender de que hay un llamado a ser digno. Hay características de caminar dignamente. ¿Y qué más? Y hay la causa del andar dignamente. Ya están los 3 puntos. ¿Y por qué hay causas de andar dignamente? Porque hay una unidad en el Espíritu, porque hay una unidad en el Hijo y hay una unidad en el Padre. ¿Te das cuenta? O sea, tú estás estructurando el pasaje, obviamente, con la ayuda del Señor. No estás interpretando el pasaje, ojo. El pasaje no lo estamos interpretando, estamos haciendo una estructura que te va a permitir a ti tener un orden de entenderlo y también un orden al predicarlo. Porque cuando lo prediques va a ser más fácil que te entiendan un pasaje estructurado a que tú hables y hables y hables y hables y nadie te entiende nada. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tú vas a enseñar si tú tienes que enseñar? Aunque acá estamos hablando de interpretar el pasaje, pero vamos a suponer que sé que muchos de ustedes quieren enseñar y predicar. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Vas con el pasaje, lees el pasaje y dices, bien hermanos, en este pasaje hay información importante. Pablo está diciendo primero de que hay un llamado a caminar dignamente. Segundo, de que el caminar dignamente tiene sus características. ¿Cuáles son sus características? Debes caminar en humildad, en mansedumbre, en paciencia, soportándonos unos a otros, pero todo eso debe estar sustentado y soportado en el amor. ¿Y qué más? Y que debes caminar en unidad. ¿Qué más? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué razón debo caminar dignamente? Porque Pablo me está diciendo que somos un solo cuerpo y que hay una unidad en el Espíritu, una unidad en el Hijo y una unidad en el Padre. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que es un solo Espíritu, un solo Señor y un solo Dios. ¿Te das cuenta? O sea, ahora, si tú lo presentas de esa manera, el que te escuchó, te entendió. Y tú que estás preparando el mensaje, también lo entendiste. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entender el contexto. Entonces, Pablo te está presentando todas las bendiciones que tú has recibido en Cristo y ahora te está diciendo, ahora yo te ruego que debido a eso tú andes dignamente. Y esa es la razón por la cual Pablo empieza este pasaje. Lees el pasaje y empiezas, lo primero que tienes que hacer es identificar estructura. Para eso puedes usar el castellano, no hay problema. Porque ahora, bueno, todavía no hemos aprendido, no hemos visto la gramática griego. Eso es algo que también va a influenciar mucho, pero todavía no nos quiero complicar con eso. Quiero empezar primero con la estructura, luego con la parte de la semántica de las palabras. Ahora vamos a identificar palabras que no sabemos. Ahora ya sabemos que tenemos que caminar en humildad. ¿Pero qué significa humildad? ¿Significará lo que tú y yo pensamos en castellano o en griego significará otra cosa más? ¿Qué significa mansedumbre? Entonces ahora tenemos que empezar con la semántica de las palabras. ¿Y eso qué cosa va a ser?
eso va a hacer que el mensaje sea más profundo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en paciencia, mira, dice aquí, paciencia. ¿Qué pasaría si esa palabra paciencia es macrotumia? Pero ¿qué pasa si la palabra paciencia en griego es upomone? Ya eso cambia tu mensaje. ¿Por qué? Porque si es upomone, en vez de decir, hermanos, upomone, ¿qué significa? Perseverar en la batalla. Significa no salirte del camino. Significa, upomone en griego significa pelear la batalla hasta el final. Mantenerte bajo el campo de batalla, no desertar. Eso es lo que significa upomone. Entonces, cuando tú vas a dar tu mensaje, tú en vez de decir, una de las características de andar dignamente es caminar en paciencia. Sí, pero ¿saben qué significa caminar en paciencia, hermanos? Significa que no debes menguar. Significa que no debes salirte del campo de batalla. Significa que debes pelear hasta el final. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Empiezas a enriquecer tu mensaje porque ahora conoces el significado más profundo de esa palabra. No sé si me dejo entender. Hasta aquí, antes de continuar, hasta aquí, hermanos. Me gustaría que si alguno de ustedes tiene una pregunta, siéntase libre en hacerme. Algunos tienen alguna pregunta, quisiera preguntarme algo hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Entendieron lo que hemos hecho hasta ahorita? ¿Qué es lo que hemos hecho con el pasaje? ¿Alguien me lo podría explicar? Hola. Sí, hermano, soy Gabriel. Disculpa, ¿qué diferencia hay entre upomone y macrotumia? Oh, bueno, upomone se tiene que ver con perseverar hasta el final y macrotumia significa, también es una paciencia, pero está ligada a soportar al otro. O sea, Ah, vale, vale. claro, a estar relacionada con el otro y el otro está relacionado con perseverar hasta el final. Entiendo. Vale. Gracias, hermano. Hermano Juan Manuel, Sí, ¿y cómo saber cuál de las palabras de las que usted ha mencionado en griego, macrotumia y upomone, eso, aplicaría para este el texto. versículo, para el texto? Correcto. Ahora vamos a entrar en esa parte. Ahora, lo primero que tienen que hacer ustedes hasta este momento es agarrar el pasaje y tratar de estructurarlo. O sea, no importa, miren, no importa que se equivoquen, o sea, no hay perfección aquí. A lo mejor vamos a suponer que es así, esto es la práctica, es como decir, la única forma de poder mejorar tu exégesis es haciéndola, no hay otra forma, o sea, no puedes haciéndola mirando, tienes que ir practicando, ¿no? No solamente practicar, sino que recuerden que no hay diferentes mensajes, hay uno solo. También es importante, por eso siempre les digo, guiarte. ¿Qué cosa es lo que hace un predicador? ¿No? Aunque este curso no es homilética para la predicación, es hermenéutica, pero igual todo está ligado. Pero ¿qué hace un predicador? Hasta MacArthur, que es uno de los exégetas o es de los predicadores expositivos más brillantes del planeta, ¿ya? Hace eso. Él te dice, antes de yo preparar mi mensaje, yo, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí en estos últimos años, y eso no significa que yo lo tenga que yo lo esté leyendo, ¿no? Pero un predicador no puede salir a exponerle la mente, ¿no? Puedes hacerlo si quieres, si tienes una mente brillante, bueno, pero todo predicador debe escribir su mensaje, debe estructurar su mensaje. Si no tienes una estructura, vas a estar hablando y 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 hablando. Pueden pasar 3, 4 horas y nunca terminas, porque cuando tú quieres hacer un análisis pasaje, de ejemplo, de un libro de Hebreos, tu mensaje tiene que centrarse en el libro de Hebreos. Si tú quieres enseñar Hebreos, ahora, hay versículos paralelos que pueden sustentar la idea, sí, pero no te puedes salir de Hebreos. A veces hay personas que están enseñando Hebreos y hablan de Hebreos y se ponen a hablar de otros temas, y se van por otro libro, y se van por acá, y se van por acá, y al final no hay una estructura. Entonces, eso es importante, mantener una estructura, y tienes que mantener una estructura siempre. No significa que por eso vas a leer todo lo que está escrito, pero debes tenerla para respetar esa estructura
¿no? Y sea más fácil que la gente pueda entenderte, ¿no? Y eso es obviamente es poco a poco, o sea, no es algo que... Ahora, también debes, lo que hacen, por ejemplo, los grandes predicadores, y lo hacen ellos, ¿no? Y son personas que tienen años de experiencia, tienen 30, 40 años haciendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, es leer a otros exégetas, ¿no? Leer a otras personas que hacen exégesis. Hay personas que tienen un respaldo de toda la iglesia mundial, ¿no? Como por ejemplo Hendrickson, Kingsmaker, el mismo pastor John MacArthur tiene todos las exégesis de todos los libros del Nuevo Testamento. Tienes a Kingsmaker, también tienes algunos libros de R.C. Sproul, tienes libros, diferentes tipos de libros, ¿no? O sea, que son buenísimos, son profundos, ¿no? Y, por ejemplo, y que te van a guiar, o sea, te van a guiar para poder medir si tu exégesis está en lo cierto, ¿no? Y no porque ellos sean perfectos, sino porque obviamente, pues, son personas que tienen años, o sea, son personas que, al igual que tú, ellos tienen más años de experiencia y obviamente, pues, son personas que han demostrado ser personas fieles, ¿no? O sea, no, obviamente no te vas a guiar de cualquiera tampoco, tienes que ver de quién, ¿no? O sea, ¿no? Por eso les digo, la vez pasada les dije, no porque tenga una iglesia famosa, grande, significa que realmente sea un verdadero maestro de la escritura, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, la diferencia está en la doctrina, ¿no? No importa que tengan la iglesia más grande, no importa que todos los sábados se salen 50 ahí y al final lo que él enseña va contra la escritura, o sea, no te puedes dejar guiar por lo que tus ojos ven, ¿no? O sea, lo más importante es la doctrina, qué es lo que está enseñando, ¿no? Y su testimonio, obviamente, ¿no? Pero lo otro eso no es importante, ¿no? O sea, es parte, pero no es lo trascendental. Entonces, hay formas, como les digo, libros que no solamente te enseñan a hacer la exégesis, sino que te permiten ver comentarios de otros exégetas. Y eso es bueno, por ejemplo, no es algo que se hace solo cuando uno está aprendiendo, lo hace siempre, ¿no? Por eso les digo, por ejemplo, el pastor MacArthur tiene como 70 años, es conocido como uno de los mejores expositores de la Biblia en el mundo, ¿no? Sus comentarios son buenísimos, son profundos, ¿no? Yo les voy a mostrar varios comentarios de ellos, son muy profundos, muy completos, pero por ejemplo, él, aun cuando él va a predicar, él prepara su prédica y él revisa exégesis de otros pastores que han sido de influencia para él, ¿no? Y que son pastores, pues, obviamente, que están respaldados por la iglesia, ¿no? Él también lo hace, revisa para ver, para comparar, ¿no? A ver, y obviamente, pues, va al griego y todo. En el griego nadie se puede equivocar porque el griego es uno solo, pero va a ver la estructura, ¿no? Tú vas a encontrar estructuras diferentes, o sea, las estructuras no siempre son las mismas. Por ejemplo, si tú vas al libro de Moody, vas a encontrar una estructura. Si vas a los comentarios de MacArthur, vas a encontrar una estructura. Si vas a los libros de Kingsmaker, vas a encontrar una estructura. Pero casi no hay mucha diferencia. A veces la diferencia es de que, por ejemplo, las características del andar digno, en vez de ponerlo así, se divide en dos partes más, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor de acá es una parte, le llaman una cosa, y de acá es otra parte, le llaman otra cosa. Por ejemplo, acá le pueden llamar las características del hombre digno, ¿no? Y acá le puede llamar, por ejemplo, guardando la unidad del espíritu, ¿no? Pero siguen siendo las mismas características, solo que lo separan en dos subtítulos, ¿no? Entonces, quizás esas diferencias puedas encontrar, pero en el mensaje en sí, no. O sea, el mensaje es el mismo, por lo menos si porque recuerden que hay un solo mensaje de la escritura. No es que yo tengo un mensaje y él tiene otro mensaje, no, tiene que ser el mismo mensaje, es un solo mensaje. Entonces, por eso les digo, es importante también tener material. Toda persona que pretende enseñar las escrituras tiene que tener una biblioteca, no porque los libros sean más importantes que la Biblia, sino porque es importante que este predicador esté preparado. Siempre tiene que ser una persona que lee, que conozca, porque es importante, o sea, es parte de tu trabajo, ¿no? Por decirlo así. Muy bien, entonces hasta ahí, lo primero que tienes que hacer es la estructura, ¿no? Hasta ahí has propuesto una estructura, ¿no?
Estás proponiendo la estructura de el llamado de un andar digno, porque te están llamando a caminar dignamente, es un llamado. Segundo, las características del andar digno. Y tercero, ¿por qué motivo debes andar dignamente? Porque Pablo te está diciendo que hay una unidad en el Espíritu, una unidad en el Hijo y una unidad en el Padre, ¿no? Y ahora vamos a ir desmenuzando todo esto. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Hermano, Sí, hermano Juan Manuel, buenos días. Disculpe, sí. quería preguntarle, quería salir de una duda. También existen las referencias cruzadas, por ejemplo, cuando quieres hablar de un tema como la idolatría, por ejemplo, entonces se puede usar también las referencias cruzadas, ¿verdad? No Claro, hay claro ningún- que sí. Sí, puedes usar las referencias cruzadas siempre que no te salgas del pasaje, ¿no? Si estás haciendo un mensaje temático, o sea, de la idolatría, puedes usar varios pasajes porque estás hablando de un tema. Pero si estás enseñando, estás estudiando un pasaje específico de un libro específico, puedes usar referencias cruzadas, pero tienes que centrarte en el libro que estás estudiando. ¿Me entiendes? O sea, porque en este caso es ese libro que estás estudiando, no estás estudiando un tema. Si estás estudiando un tema, puedes usar diferentes pasajes. Pero ¿qué pasa? De que si estás estudiando un libro de Colosenses y de pronto te vas a otro libro, que está bien que lo hagas, lo puedes tomar como referencia. Pero si ya te concentras en el otro libro, ya el que te está escuchando se confunde, no sabe en qué libro estás, si estás estudiando Efesios o si estás estudiando en otro libro. Entonces, eso puede tener confusión ya, ¿no? Con la audiencia que te está escuchando. Por eso es mejor centrarse en un libro y usar las referencias cruzadas, pero siempre volver al pasaje, ¿no? Siempre volver al pasaje. Gracias, hermano. Gracias. Porque sigue el bolsito. Entonces, ahora vamos entonces a la parte ahora de qué es lo que haríamos ahora. El pasaje se tiene que ir armando. Entonces, hasta ahí tenemos que ir ahora, sí tenemos que ir a la parte del griego, ¿no? Lo que primero identifiquemos las palabras, ¿no? La semántica de las palabras. Por ejemplo, acá dice preso, ¿eh? Está usando la palabra preso, la vamos a poner en todas las palabras que estamos viendo, identificarlas vamos a poner en verde. Ahí está. Vamos a poner un verde más claro, ahí está preso. Muy bien, ¿qué más dice? Os ruego que andéis, vamos a poner andéis. Digno, vamos a ver qué significa digno. Vocación, llamados. ¿A qué se refiere? Entonces, miren, ahí ya tenemos varias palabras que debemos buscar, ¿no? Obviamente, por eso es que dicen que hacer una exégesis, o sea, preparar un mensaje no es algo que deberías hacer en un día, ¿no? Claro, ya con los años y la práctica quizás lo puedas hacer, ¿no? Pero lo ideal es que te tome una semana. Dicen que lo ideal es que tu exégesis, bueno, en el caso de los pastores que predican los domingos, lo ideal es que su exégesis esté lista el martes, ¿no? Para que el miércoles, jueves, viernes y sábado lo que haga es asimilar su mensaje y buscar vivir el mensaje, ¿no? O sea, obviamente eso le va a dar mayor profundidad a la hora que tenga que predicar, ¿no? Porque ha estado meditando en lo que él ya sabe que va a predicar y le da tiempo a reflexionar, ¿no? En cada versículo. Entonces, después dice aquí dice humildad, vamos a ver, mansedumbre, soportándonos. Todos estos versículos es un pasaje que tiene muchas palabras que quizás en español podamos entenderlo, pero quizás en griego sea otras cosas, ¿no? Lo más probable es que este sea ágape, ¿no? Porque no creo que nos manden a que todo esté soportado en amor filos o en amor eros. Nos vamos a ver aquí, dice acá unidad. Bueno, este está con mayúsculas, este hecho tiene que ser espíritu. Dice solícitos, guardar. Y bueno, obviamente acá está el vínculo de la paz, ¿no? Podemos unir paz si queremos, ¿no? Vínculo. Ya está, ¿no? Y obviamente acá tenemos un cuerpo, un espíritu. Bueno, obviamente acá el espíritu sabemos que está hablando del Espíritu Santo. Y en una misma esperanza, ¿no? Tenemos aquí esperanza. Es un trabajo, o sea, eso es lo que quiero que ustedes vean, es un trabajo entender la escritura. Por eso es que mucha gente no lo quiere hacer, ¿no? Porque sabe ay, qué flojera, dice. Bueno, obviamente acá dice una fe, un bautismo, un Señor, ¿no? Acá seguro va a hablar vamos a ver qué dice, un Dios,
Y hasta, bueno, hasta ahí podemos ver a ver qué va a pasar, ¿no? Obviamente, lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, yo lo que te recomendaría es que hagas esto, ¿no? Que achiques esto, como dice el hermano, que achiques esto y que trabajes así, porque eso te va a ayudar, ¿no? Lo haces así. Bueno, yo no sé si ahora se pueden ver mis dos pantallas o solo se ve una. Vamos a ver. Sí, sí se ve. Se ven las dos, ¿verdad? Bien. Ahora, una vez que ya tenemos eso, vamos a cerrar esto. Vamos a abrir esto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo te recomiendo que juntes las dos pantallas y ahora empieces a trabajar. Dices, Efesios 4:1. Entonces, esto es lo que vas a hacer. Si es que Efesios 4, versículo 1. ¿Qué tienes que hacer? Lo que elegimos, Biblia paralela. Vas a ir armando todo tu trabajo poco a poco. Vas acá. Biblia paralela, Efesios 4:1. Vamos aquí, Efesios 4:1. Tienes todas las Biblias aquí en contexto. Y ahora te tienes que ir al interlineal. Nos vamos al interlineal. Y aquí tenemos que identificar las palabras, ¿no? Obviamente, como les mencioné, tenías dos opciones, ¿no? La primera opción que tenías era usar el diccionario que les mandé del Bind, donde tenías que buscar palabra por palabra, ¿no? ¿Qué significa preso? ¿Qué significan days? ¿Qué significa digno? Ahora, lo primero es ir a la Biblia paralela. Obviamente, si sabes inglés un poco, va a ser fácil, ¿no? Si no sabes inglés, te recomiendo hacer esto. Pones, por ejemplo, vamos a ver qué nos pasa. Yo estoy actuando como que yo no sé nada, ¿ok? Preso, pongo preso, Storms Concordance, ¿ok? Preso, Efesios 4, verso 1. Ahí está. Entonces aquí está, Efesios 4, y estoy poniendo la palabra preso. Entonces me va a llevar de frente. Vamos a ver, esperemos que así sea. Vamos a ver aquí. Que me dé una pista. Es que ese es el trabajo que tienes que hacer. Si quieres usar el libro, pues usas el libro. O sea, es más fácil, por eso les decía, comprarse el libro del Vine que les di, ¿no? Por ejemplo, acá dice, a ver, esta es otra cosa, este es Price. Vamos a buscar aquí, preso. Aquí no sale porque pasa es que la mayoría de estos buscadores están en inglés. Veamos, vamos a ver. Vamos a ver si podemos encontrar, ¿ok? Estoy haciéndolo como si fuese ustedes, no sé, yo no estoy yendo de frente a lo que yo ya tengo en la mente, sino como que yo estoy con su posición y tengo que ir excavando a ver qué pasa. Vamos a ver, a lo mejor sería fácil encontrar un interlineal griego y español. ¿Ok? Ok. Vamos a ver. Y me voy a ir a el libro de Efesios, aquí está. Creo que este les va a ayudar más porque así ya no tienen que estar pensando en inglés, sino de frente van a castellano, ¿no? Hasta Efesios, capítulo 4, versículo 1. Ya está, yo pues preso, ahí está, listo. Entonces, yo pues preso en el Señor. Entonces, ¿dónde está aquí? ¿Cómo ubicamos? ¿Quién me dice? A ver. Aquí está, atado, ¿no? 11:98. Acá, en griego está diferente el orden. En español dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. En griego dice, estoy suplicando, o sea, estoy rogando, por lo tanto, a ustedes, yo, el atado, o sea, el atado es el preso, o sea, en vez de nuestra dice el atado, ¿se dan cuenta? En el Señor dignamente caminar alrededor. ¿Se acuerdan que habíamos visto la palabra andéis? Y te acuerdo que la palabra andéis es peripateo, miren, ¿ah?
Miren, voy a hacerla acá para no destruir eso, ¿sí? To walk, acá está. Peripateo. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado peripateo en Colosenses? La palabra peripateo significa caminar alrededor de algo, y ese algo era Cristo, ¿se acuerdan? Entonces, cuando lo estudian aquí se dan cuenta que en griego no dicen como dicen en español dice yo pues preso en el Señor, o sea, preso está primero, pero en griego está aquí, no al principio, en griego dice estoy suplicando, por lo tanto a ustedes, yo, el atado, o sea, el preso, en el Señor, dignamente, que caminéis dignamente en peripateo, o sea, alrededor. ¿Alrededor de quién? Del llamamiento del cual fueron llamados. O sea que cuando tú caminas en círculo, lo haces con respecto a un centro, ¿sí o no? ¿Me entienden hasta ahí? Cuando tú caminas en un círculo, lo haces con respecto a qué? A un centro. Entonces, si se acordarán, es importante entender esto, por eso es que la Biblia es profunda. Por eso es que yo siempre digo, ¿no? Miren, al igual que muchos de ustedes que están sentados ahí, no estoy diciendo que yo soy el único, yo sé que muchos de ustedes lo han hecho, pero lo estoy hablando de manera personal, ¿no? Miren, yo aquí en mi librería he leído libros de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 4, ecuaciones diferenciales, física cuántica, libros de química orgánica, química inorgánica, estudio de programación y todo, y hasta ahorita habiendo leído todo eso que es difícil, les aseguro que la Biblia es más difícil. Así que es más profunda. Para aquellos intelectuales del mundo que dicen, no, la Biblia es para gente que no estudia, esa gente que no tiene nada que hacer. A mí me gustaría traerlos aquí y decir, a ver, explícame este pasaje. Y se van a salir traumados, ¿no? Porque en realidad se van a dar cuenta que la Biblia es profunda. Así nomás, solo el Espíritu Santo te puede ayudar a entenderla. Entonces, Perdón, hermano sí. Juan Manuel. Sí, yo cuando estuve ahí leyendo los textos, comentaba al hermano Ricardo, la universidad es tan fácil así, tú comienzas a leer y lo entiendes así, pero en esta lo leo una vez, le digo, Señor, ayúdame, lo vuelvo a leer y vuelvo y sí, ¿no? Es profundo. Es demasiado y mi cabeza, yo le digo, Señor, ayúdame por favor, porque la universidad se queda chica. Sí, es cierto, la universidad se queda chica, o sea, esto es diferente, ¿no? Literal sale humo, literal. Literal, sí. Y bueno, miren, si se dan cuenta ahí, es importante, mira, solamente en este pasaje nada más, miren, ya todo lo que tienes para predicar, si quieres predicar. Primero, cuando hablas de círculo, ¿qué cosa es un círculo? Un círculo es una figura geométrica, ¿no? Que tiene un montón de puntos y que esos puntos todos se llama equidistan. ¿Por qué se llama equidistan? Porque todos están a la misma distancia de un punto en el medio, que se llama como centro. O sea, la distancia tiene que ser la misma, porque si fuera diferente ya no sería un círculo, una circunferencia, sería una elipse, ¿no? Tú no has visto una bicicleta que tenga dos llantas de forma elíptica, sino las dos son circunferencias. ¿Por qué? Porque esos fierritos que están ahí, que se llaman rayos, los rayos tienen el mismo tamaño, ¿me entienden? Y tienen un punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? El centro. Entonces, aquí, ¿qué cosa te está diciendo Pablo? Yo te pido, te está diciendo, yo te estoy suplicando, por lo tanto, como el preso en el Cristo, o sea, yo estoy preso, que camines dignamente. Pero, ¿qué te está diciendo? Dice, que camines alrededor, o sea, del llamamiento del cual fueron llamados. O sea, que ¿cuál tiene que ser el centro, el punto de referencia de tu caminar, tu llamado? O sea, tú debes caminar en círculo. Acá no está hablando de caminar en círculo alrededor de Cristo, aunque obviamente Cristo es el centro, pero aquí está hablando de que camines alrededor y que tu centro, el punto de referencia para que tú camines, sea el llamado que tú tuviste. O sea, recordar, Dios me llamó, dice, y por eso, ¿qué dice en Efesios? Dios nos llamó para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Me entiendes? Eso es lo que dice Efesios capítulo 1. O sea, Dios nos llamó para ser santos y sin mancha delante de Él. Para eso me llamó Él, para caminar en justicia, en su ley y sin mancha. Entonces, ese llamado que Dios me ha hecho para yo servirle, para seguirle, debe ser el punto de referencia de mi caminar. Es lo que te está diciendo Pablo ahí. En español no se ve porque dice que caminas dignamente, pero en griego es peripateo. Y peripateo, si lo analizas, como lo hemos analizado en griego, la palabra peripateo significa andar, es cierto, pero significa aquí, si ves,
dice walk around, es caminar alrededor de algo, ¿no? In a complete circuit, o sea, en un circuito completo, ¿no? O sea, no solamente es caminar nada más por caminar, es un circuito completo y cerrado, es un círculo, y dice walk around, caminar alrededor. Cuando tú caminas alrededor de algo es porque obviamente estás caminando alrededor de algo, ese algo es tu llamado. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, hasta ahí es importante. Entonces, ahora yo vuelvo para acá, vuelvo a mi Word que está aquí, y lo que yo he descubierto aquí, yo tengo que incorporarlo aquí para enriquecer mi estudio y de paso enriquecer mi mensaje. Entonces, él está diciendo preso. Todavía no he visto preso, solamente he visto andéis. Y ahí yo tengo que hacer esto. En andéis yo tengo que colocar la palabra que está aquí. La palabra griega es esta. Peripateo. Perdón. Peripateo. Ya está. Entonces esta palabra tiene que estar aquí, sombreada. ¿Qué significa peripateo? Caminar en círculo. Pero aquí, en este texto dice alrededor de mi llamado. ¿Vieron? Entonces, la pregunta es, ¿cambió o no cambió ya la profundidad de ese pasaje? Ya no es el mismo. Porque al principio decía que ruego que andéis. Pero ahora te está diciendo, te ruego que andes en círculo alrededor de tu llamado, tomando como referencia tu llamado. Tu llamado es el centro. Y que recuerdes que en Efesios 1 te dijeron que te fuiste llamado para caminar en santidad y sin mancha. Ahora dice, como es digno, ¿no? Y ahora volvemos otra vez aquí al pasaje. Y buscamos. Dignamente es el 5:16. ¿No? Yo me voy acá para no salir del otro, ¿no? Porque en realidad ustedes lo pueden hacer acá mismo. Machucan aquí 5:16 y van a encontrar que la palabra es axios, ¿no? Solo que para yo no salirme de ahí, me estoy yendo aquí. 5:16. Aquí está, axios, ¿no? La palabra axios significa dignamente, como conviene. Bueno, vamos a seguir buscando, ¿no? Hay contextos también. Vamos a ir buscando el texto aquí abajo. Solamente dice que aparece esa palabra en Romanos 16:2, Filipenses 1:27, Colosenses 1:10, Efesios 4:1. Miren, aquí está. O sea, la palabra axios que estoy buscando aparece solo en estos textos y solamente tiene un solo significado. Por eso no hay letra A, ni B, ni C, hay uno solo. ¿Y qué significa? Bueno, si no lo entiendes en inglés, vas y haces esto, no hay problema. Y te va a dar una idea profunda del pasaje. Te va a decir dignamente, de una manera digna, ¿no? O sea, de una manera digna. O sea, ¿no? Ahora vamos a ver. Bien, ahora la pregunta sería, hasta ahí no me está diciendo mucho, ¿no? Vamos a ver. Entonces acá dice, acá te explica un poco más abajo. Dice, vamos a buscar. Apropiadamente, como conviene, según una especie piadosa. O sea, te está diciendo que andes en piedad apropiadamente como conviene. O sea, porque el otro estaba redundando, ¿no? Dice que es caminar dignamente, caminar en dignidad, pero que no me está diciendo nada. En cambio, en la parte de abajo ya me está diciendo es caminar apropiadamente. Entonces aquí, digno, voy aquí, pongo paréntesis, digo axios, es la palabra griega axios. ¿Y eso qué significa? Que debo caminar apropiadamente y como conviene. Ya está. Entonces ya tengo otro, y lo voy a poner en otro color para que nos demos cuenta, porque si no nos vamos a dar cuenta. Todo lo que es el análisis griego lo voy a poner en rojo. ¿Ven? El análisis del griego te está dando mayor profundidad al pasaje. O sea, ya no vas a decir ahora, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Mira cómo puedes decir ahora, yo pues preso en el Señor te ruego que camines tomando como referencia tu llamado y que andes apropiadamente y como conviene. ¿Te das cuenta cómo tu mensaje
es diferente, o sea, es el mismo, pero es más profundo. Porque si tú le dices a alguien, quiero que camines dignamente, ok, pero ¿qué significa caminar dignamente? Significa que camines apropiadamente como conviene en el Señor. O sea, que camines en piedad, porque ahí también decía, según una especie piadosa, ¿no? Vamos a seguir leyendo, ¿qué más dice ahí? Muy bien, entonces hasta ahí, vamos a ver aquí cómo conviene en piedad, ¿no? O sea, en justicia, ¿no? O sea, en obediencia a la ley de Dios, ¿no? Que quieres caminar como es digno, ¿no? Y de la vocación con que fuiste llamados. Y si vemos el contexto del capítulo 1, dice que fuimos llamados para andar en santidad y sin mancha delante de Él, ¿no? Entonces, y caminar en santidad, no puedes caminar en santidad a menos que camines en piedad, ¿no? No puedes caminar en justicia si no caminas en piedad, o sea, esa es la idea. Entonces, Pablo está diciendo, yo pues preso en el Señor, o sea, yo pertenezco al Señor, estoy atado a Él, ¿no? Te ruego, ¿no? O sea, y esto es interesante, ¿no? Porque me llama la atención que en griego, miren lo que dice en griego, ¿no? Estoy suplicando, por lo tanto, a ustedes, yo el atado, o sea, él se está declarando como el atado y a mí me hace ver como que me está diciendo, lo que te voy a decir no te puedes quejar porque yo también estoy atado a obedecer, así como tú. Es lo que está diciendo, o sea, yo no te estoy pidiendo algo que yo no estoy haciendo, es lo que te está diciendo Pablo. O sea, Pablo nos está diciendo, yo te voy a pedir que camines como es digno, pero no pienses que yo te lo estoy diciendo solamente a ti y que yo que te estoy diciendo no vivo así, sino que Pablo está diciendo, yo ya estoy atado antes que tú, ¿no? Por si acaso, mientras te lo estoy diciendo, yo ya estoy atado, o sea, yo ya soy esclavo de Cristo, yo ya soy su siervo, ¿no? Yo ya estoy caminando alrededor de mi llamado, ¿no? Así que te estoy pidiendo que hagas algo que yo ya hice primero. Es lo que está diciendo Pablo, por eso es que está diciendo, te suplico, yo el atado, o sea, está enfatizando que él es un atado, es un esclavo, es un preso en el Señor, o sea, no tiene escapatoria, es preso de Cristo, ¿no? La palabra ahí, estoy preso, ¿no? O sea, en otras palabras, no tengo libertad de hacer lo que yo me plazca, tengo que hacer lo que se me ha impuesto, ¿no? Que obviamente es lo que Jesús me mandaba a hacer, ¿no? Entonces, hasta ahí, por ejemplo, quiero que vean hasta ahí lo que hemos hecho. Todo eso que todavía falta la palabra llamados, ¿no? Porque, por ejemplo, caminar alrededor dice llamados, ¿no? Del llamamiento del cual fui llamados. Aquí está. La palabra es la palabra caleo. Vamos a ver, la palabra caleo, que es la palabra que está aquí, ¿no? Vamos a ver. Aquí está como clesis, espérate un ratito, vamos a ver aquí. Es la 2564. Y es la que está aquí. Caleo. ¿Qué significa? Es llamado, llamados, llamar, ¿no? Dice, todo acá está, dice llamado, 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 todo esto en función de llamado, ¿no? Dice aquí, yo llamé, yo invité, yo nombré, ¿no? Vamos a ver más abajo, se supone que el versículo es Efesios, entonces acá está como letra A y aquí está como letra B, o sea, son diferentes significados de la palabra de acuerdo al versículo. Entonces, yo tengo que buscar la letra donde está el versículo que estoy estudiando, es Efesios 4:1. Entonces aquí tengo que buscarlo, aquí no está, este es Hebreos, este es Mateo, este es Corintios, este es Tesalonicenses, aquí está Hebreos, este es Hebreos 1:11. Vamos a ver, acá está Hebreos 4, Efesios 4:1, miren. Efesios 4:1, 4:1. Entonces tengo que ir aquí, ¿no? Y aquí obviamente me está diciendo, aquí está, vamos a ver, ¿qué me dice? Aquí en esta frase dice equivalente a invitar, ¿no? La B es equivalente a invitar, o sea, fuiste invitado, ¿no? Fuiste llamado. Dice, vamos a poner todo. Y ahí tienes que hacer así, que esa es parte de la investigación, por eso estudiar la escritura es un proceso, ¿no? Dice, a ver, vamos a ver qué nos dice. Nos dice, eh, llamados, llamad, verbo caleo, llamar, llamados, llamadas. Vamos a ver aquí. Singular, persona singular. No sé por qué no pasa aquí. Aquí.
Llamar, vamos a ver Efesios aquí. Es un proceso, por eso les digo, estoy haciéndolo como que lo estoy haciendo desde cero con ustedes. Aquí está la B, dice, ¿no? Invitar, dice, metafóricamente, invitar a uno, como invitando a los hombres por la predicación del Evangelio, ¿no? Vamos a ver, Efesios 4:1, Dios es llamado, el que llama a uno, el que llama, ¿no? Dice el que llama, acá está, ¿no? Muy bien, entonces obviamente pues está hablándose de que hemos sido llamados por Cristo, nos hemos sido llamados por Dios, ¿no? Y obviamente ahí tendríamos que inclusive, es una oportunidad importante para hablar acerca del llamado a la salvación. O sea, ahí te puedes ya explayar. Mire, siendo sinceros, la palabra es tan profunda que solamente con el análisis de griego de ese versículo, solamente con el 4:1, tienes para predicar 40 minutos. De verdad. Porque, mire, tienes para hablar de lo que significa ser preso en el Señor. Tienes para hablar de lo que significa andeis y significa paripateo, andar alrededor de Cristo, andar alrededor de tu llamado. Tienes para andar de qué cosa significa andar como es digno, andar en santidad, apropiadamente, como conviene. Y tienes un montón de referencias bíblicas que hablan sobre caminar en santidad. Luego hablar de que con que fuisteis llamados. Y tienes un montón de versículos en Romanos que hablan que hemos sido llamados. Y qué significa la palabra llamado, y qué significa de que Dios nos llama, y cómo respondemos a ese llamado. O sea, ahí nomás en ese primer versículo tienes un montón de cosas para predicar. Ni siquiera hemos pasado al versículo 2. Y ya son 8:33. Imagínense. O sea, para eso lo que quiero que te des cuenta es de qué manera tú tienes que hacer este trabajo. Ahora, obviamente, lo que tú has visto que yo he hecho ahorita contigo, tú tienes que hacerlo durante toda la semana y tienes que completarme el estudio. O sea, tienes 7 días para hacerlo. Ahora, miren, en 2 horas o 1 hora y media, claro, obviamente despacio porque he ido explicando, tú has visto cómo hemos llenado el primer pasaje. Ahora, tu tarea tiene que ser ahora ir y averiguar cuál es la palabra griega para humildad, cuál es la palabra griega para mansedumbre, escribirle en un color en rojo si es posible, un color diferente, marcarlo. Ahora, ya no uses la Biblia paralela, vas a usar esta que está en español, que la vamos a poner así, aquí. Ajá, te la voy a mandar ahorita por el chat. Ahora, cuando entres a ese link, te va a salir así en blanco. Entonces, lo que tú vas a hacer es buscar que sea el Nuevo Testamento, ¿no? Vas a buscar el libro aquí que estás estudiando, por ejemplo, puede ser Romanos, lo que tú quieras, pones capítulo 12, versículo 2, ¿no? Y ahí ya se cargó solo, ahí está Romanos 12:2. Aquí están todas las palabras en castellano y las palabras en griego. No vas a machucar en los verdes, vas a machucar los azules. Y ahí te dice cuál es la palabra y qué significa. Ahora, y eso es lo que te quería decir. Por ejemplo, acá es conciso, ¿no? Por eso a mí me gusta usar mucho porque este es más, tiene más información. Pero mi recomendación es esta. Yo les mandé a ustedes un PDF del diccionario Vine, ¿se acuerdan? Entonces, utilicen esto. Por ejemplo, miren, vamos a buscar el 2, ¿ok? Solamente para adelantar la tarea, ¿cómo lo van a hacer? Por ejemplo, van al 2, tienen que ir a Efesios. Efesios, capítulo 4, pero van a ir al versículo 2, que es el que nos falta. Ahí está, miren. Entonces dice, con toda humildad de mente. Miren, dice, aquí ya te cambió el pasaje, porque aquí dice con humildad, pero aquí en el griego dice con humildad de mente. Bueno, tiene que ver con humildemente, ¿no? Y acá dice mansedumbre, y acá dice apacibilidad. Y acá dice con paciencia, acá dice teniendo encima soportándonos a otros. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, de humildad, de apacibilidad, que dice, es prautes. Oh, mira, es prautes, y eso está ligado con praus, con lo que habíamos estudiado en Mateo, cuando dice, ¿se acuerdan? El caballo indómito, praus. O sea, tener tu poder en control, o sea, dejarte gobernar por Cristo. Y aquí dice largura de espíritu, en griego es macrotumia,
¿no? Es aguantar a los demás, es en otras palabras, ¿no? Macrotumia. Y aquí, o sea que aquí cuando habla de soportarnos, habla de macrotumia, y aquí habla de, este es anejomai, que significa sostenerse uno mismo en contra de, soportar, aguantar, padecer, soportar, sufrir, tolerar. Mire, entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Es agarrar, hacer lo que le mostré aquí, poner el Nuevo Testamento, el libro de Efesios aquí, el capítulo que estamos estudiando, el versículo 2, esperar que se cargue el texto y ir identificando, obviamente, lo que usted va a identificar aquí son, permítame, ahora sí, son las palabras en griego, ¿no? Todas las palabras en griego que aparecen en ese texto, esta, va a identificar las palabras en griego. Entonces, ¿qué cosa les recomiendo yo? Que como acá le da poca información, pero este es más rápido para que usted identifique las palabras. Por ejemplo, si usted va aquí a 3.1.15 y le dice que la palabra es macrotumia, ¿no? En realidad es macrotumia, esta es la pronunciación, pero la palabra es macrotumia, se escribe macrotumia. Entonces, lo que le recomiendo es que se vaya al diccionario que ya que le entregué, que le mandé, y busque la palabra humildad, mansedumbre, soportándonos, y cuando lo encuentre en ese libro, y compárenlo con este cuadro, a ver si es la palabra que está buscando, ¿no? Fíjese el número, en el libro que le mandé aparece el número. Entonces así se va a dar cuenta, en ese libro que le mandé, hay una definición más larga, te explica más cosas. Y eso que tú estás entendiendo ahí, lo pones aquí entre paréntesis en rojo. Y eso que estás descubriendo en griego es lo que va a enriquecer tu texto, ¿no? Ahora, y a eso le sumas que ya tenemos el pasaje estructurado, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí habla del llamado de un andar digno. Todo lo que has descubierto aquí es para hablar del llamado de un andar digno. Y aquí vas a ver las características del andar digno. De aquí vas a ver las causas del andar digno. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es que esto es como práctica. O sea, esto es como... Ayer pensaba en esto, ¿no? Esto es como cuando... No sé si ustedes han visto Karate Kid 1. A mí me encanta esa película. La he visto como 30 veces y siempre... Mi esposa se burla de mí porque la veo 50 veces y siempre me la disfruto. Pero Karate Kid es como cuando se acuerdan de Miyagi, cuando Miyagi le dice pulir, ¿no? Encerar, pulir, encerar, pulir, encerar. Y el chico está cansado porque lo manda. Y él no entendía, pero No que pulía y entendía. enceraba. Sí, no entendía. Bueno, hasta que de pronto le dice, ok, pum, defensa, defensa. Es lo mismo. Todo lo que has aprendido hasta ahorita, tú te dices, pero ay, que habría aprendido algo, sí. Porque ahora te estoy mostrando en esta práctica que es lo primero que tenías que hacer, estructurar el pasaje. Segundo, que más semántica de las palabras. Tercero, ir a buscar al internet el griego. Ahora, los significados que encuentras los pones en rojo. ¿Qué está haciendo eso? Está enriqueciendo tu pasaje. Y ahora, si tú haces eso con todos los pasajes, con todos los versículos, al final vas a tener un mensaje más profundo. Ahora, si tú tienes un mensaje más profundo en base al original, cuando tú prediques, aunque ahora estamos hablando de hermenéutica, pero yo sé que muchos de ustedes ya quieren hacerlo, predicarlo, enseñarlo. Cuando tú lo enseñes y prediques, el mensaje va a ser profundo por sí solo. Por eso es que cada uno tiene su estilo de predicación, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a mí no me gusta gritar para predicar. ¿Por qué? Porque no soy yo quien va a hacer que la gente reaccione. Yo no tengo nada que ver ahí. ¿Me entienden? O sea, no es mi personalidad, no es mi capacidad la que va a tocar tu corazón, sino es la palabra. Si yo la predico con precisión y con profundidad, la palabra por sí sola va a ser el grito. No tengo que gritar. La palabra por sí sola es la que te va a dar pero de alma, no yo. Y me va a dar de alma a mí también, obviamente, ¿no? Porque es un boomerang. Me cae a mí también. O sea, eso es lo que quiero que entiendas. Sí, no necesitas manipular la palabra para decir, voy a crear algo interesante para a ver qué cosa creo y cómo manipulo el texto para que diga algo bonito. No, sino hagas este trabajo y te das cuenta que si lo analizas así con profundidad y lo predicas así con profundidad, va a mover el cerebro de todos los que están ahí. Y ese va a ser el trabajo del Espíritu Santo que Él va a hacer con la palabra sola. Entonces, pero tienes que tomarte el tiempo de hacerlo. Por eso te digo, no es fácil, por eso es que muchos no lo quieren hacer, no, qué aburrido. Es que tienes que hacerlo, por eso dice escudriñar las escrituras. Tienes que meterse con profundidad a hacerlo. Entonces,
Hasta ahí ya les he mostrado una parte, lo vamos a seguir haciendo, sé que por el tiempo ya es tarde para ustedes, obviamente lo podríamos seguir haciendo, pero ya les he mostrado más o menos cómo hacerlo en el primer versículo. Les he dado este link para que busquen las palabras, ya es español y griego, y tienen el diccionario. Entonces, sí. Buenos días, un favor. Sí, hermano, sí, hermano. Yo lo primero es entrado. ¿Podría, por favor, enviar el diccionario? Sí, claro que sí. Ahora mismo te lo vuelvo a enviar al grupo para que lo tengan y así también los que no lo grabaron lo graben. Y les voy a volver a mandar este link y también les voy a mandar este Word para que lo tengan. Gracias. Claro que sí, mi hermano. ¿Cómo se llama usted, hermano? Paul. Paul. Bienvenido, Paul. Un gusto conocerte. Por Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Bien, entonces, hermanos, vamos a orar para terminar. No sé si hasta aquí alguien tiene otra pregunta. No, bien. Entonces lo hemos hecho bien práctico. ¿No? Perdón, y después de buscar todas las palabras, ya hacemos ya el mensaje. O sea, lo volvemos a hacer. Sí, obviamente hasta aquí solamente he utilizado lo que ustedes ya saben. Supuestamente yo sé que ustedes saben más, pero lo que hemos avanzado hasta ahorita. No, me refiero que lo que hemos avanzado hasta ahorita, o sea, me refiero a lo que he usado. Todavía acá falta, por ejemplo, hay pasajes donde tienes que usar historia, donde tienes que usar antropología, donde tienes que usar la gramática del griego, por ejemplo. Hay versículos donde, por ejemplo, ¿no? Cuando dice transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Y cuando tú lees la palabra transformados, su esquematizo en griego, es un verbo pasivo. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, tú vas a leer en el griego te dice transformados. ¿Qué significa transformados? Significa que haya una transformación desde internamente y que se refleje hasta afuera, ¿no? Y tú ahora lo pones en rojo, transformación interna que se refleja hasta afuera. Pero ahí te falta un factor. ¿Qué es el factor? La gramática. ¿Qué dice la gramática? Que es lo que no estamos considerando aquí todavía. La gramática dice que ese verbo es pasivo. ¿Qué significa? Que es una acción que no la realiza el sujeto. O sea, quiere decir que esa transformación no la puedes hacer tú. Ahora viene la pregunta. ¿Quién la hace? El Espíritu. ¿Me entiendes? Entonces, esa parte falta todavía y aún faltan más cosas que hay que considerar la gramática para entender en el pasaje quién es el que hace la acción. Y eso te va a ayudar a entender que hay cosas que te competen a ti y hay cosas que no las puedes hacer tú, sino que son producto del Espíritu. Entonces, eso es importante. Y lo vamos a ir haciendo, pues vamos, como les dije, ¿no? Aunque sea una comparación fea, pero es como ir armando un Frankenstein, ¿no? O sea, vas armando tu piecito y luego el bracito, hasta que al final vamos a tener ya nuestra obra de arte, ¿no? Vamos a hacerlo también así. Citas paralelas, referencias que claro. hay y todo eso, ¿no? Claro, falta todavía eso. Cuando las citas paralelas generalmente nos sirven para poder apoyar y sustentar lo que estamos diciendo en este nuevo pasaje, ¿no? Recuerden de que el mejor diccionario bíblico del Nuevo Testamento es el Antiguo, sobre todo porque hay cosas que recuerden que en esa época no había Nuevo Testamento. Entonces, cuando Pablo habla de las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo, no había Nuevo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso es que yo les decía la vez pasada, no sé dónde lo comentaba, de que habían algunos predicadores postmodernistas que decían de que ya los predicadores no deberíamos predicar toda la Biblia, que eso es aburrido, que tenemos que predicar solo los pasajes que se adapten a nuestra realidad, ¿no? Y son predicadores famosos, ¿eh? Pero eso va en contra de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando ellos decían, ¿para qué vamos a predicar el Antiguo Testamento si es más lejano todavía, ¿no? Mejor cojamos el Nuevo y eso, cojamos solo lo que vale la pena. ¿Para qué vamos a predicar esa parte que dice yo, Pablo, apóstol de Jesucristo? ¿Eso qué va a ayudar? Dicen ellos, ¿no? Entonces ahí hay un problema, que están contradiciendo uno de los principios de hermenéutica, los básicos, lo que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, ¿no? Enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la palabra de Dios dice toda, es toda. Y cuando dice toda, es aún ese versículo que dice que el apóstol Pablo es apóstol del Señor, ¿no? Porque si muchos hombres entendieran ese versículo, no pagarían $300 cada año para seguir siendo apóstoles, ¿no? Porque entenderían que es un apóstol del Señor. Fue llamado por el Señor, no pagó nada para hacerse apóstol.
Entonces, y por no querer predicar eso, mucha gente no entiende, ¿no? O sea, cada versículo, cada palabra, dice, es inspirada por el Señor. Entonces, hay un problema ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque no entienden de que cuando Pablo dice toda escritura, no está hablando del Nuevo Testamento, está refiriéndose al Antiguo. Y con mucha más razón todavía les cae por decir, una amonestación a estos predicadores que están enseñando, porque cuando están hablando de que no debemos enseñar el Antiguo sino el Nuevo, aún están yendo en contra de lo que Pablo dice. Porque Pablo habla del Antiguo, no habla del Nuevo, no había Nuevo. Entonces, hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Que para poder, y hay muchos elementos, como dice nuestra hermana, hay muchos elementos que faltan, la historia, la antropología, la cultura, ¿no? Entender, por ejemplo, un poquito de filosofía griega también, para entender quién era Diana, cuando estás leyendo el libro de Hechos, quién era esa diosa, qué hacía, ¿no? Conocer un poco nos ayuda a entender mejor el pasaje, ¿no? Así es, mis hermanos. Vamos a ir haciéndolo poco a poco, por lo menos mi preocupación, o sea, y estoy contento porque por lo menos esta era mi idea, ¿no? O sea, llevarlos de forma práctica, ¿no? O sea, explicarles los principios básicos y luego llevarlo de forma práctica. No quería que el curso sea solo yo hablar de algo teórico, sino algo práctico. Ya están, ahora lo que falta aquí es que esto es como la matemática, ¿no? Ya sabes cómo hacer una ecuación de primer grado, ahora necesitas resolverte unas 200 para que seas ducho, ¿no? Así que ya te enseñé esto, ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que toda la semana tratar de completar todo el pasaje. No importa que te equivoques. No importa que al principio no sea tan profundo, no importa que a lo mejor, eso no interesa. La cosa es que empieces a hacerlo porque solo la práctica te va a ayudar a ser una persona más rápida para hacer esto de aquí, ¿no? Y te vas a dar cuenta que tus mensajes van a cambiar. Tus mensajes van a ser más profundos. No porque tú estás inventando las palabras, sino porque te estás acercando a lo que el Espíritu quiso decir. Y eso es bueno. Tu mensaje va a ser más profundo, más preciso, o sea, y obviamente eso va a ser de mayor beneficio para el cuerpo de Cristo, porque la gente va a escuchar lo que tiene que escuchar, ¿no? Y no lo que tú piensas que deben escuchar, ni tampoco vas a convertirte en un predicador motivacional, que vas a salir al púlpito a motivar a la gente con temas que a lo mejor no tienen nada que ver, y que luego cuando se van son temas vacíos, huecos, ¿no? Que no hacen nada, ¿no? Sino que lo que Jesús y el Pablo enseñan en el libro del Nuevo Testamento y los demás es que enseñes la doctrina, que enseñes con la profundidad de lo que el Evangelio, lo que la palabra está diciendo, ¿no? Y eso vas a ver cómo va a cambiar tu ministerio. Creo que tienes que empezar a ponerlo en práctica, ¿no? Si estás enseñando en la iglesia o estás enseñando en un lugar, en una célula, ora al Señor y que el Señor empiece a hacerlo. Y vas a ver cómo vas a ver que el alma de las personas va a ser cambiada, y no por ti. Ese es el punto, ¿no? Que no va a haber gloria en ti, no te va a llegar la gloria a nada, porque no eres tú. Es la palabra que está siendo predicada como debe ser. O sea que aquellos, por eso siempre repito, ¿no? Aquellos, claro, no quiero ser extremista, ¿no? Porque eso no significa que no podamos usar nuestra creatividad. Pero pensar que como maestros o expositores podemos maquillar la palabra de Dios de una manera tan bonita para que suene mejor, es pretender de que la obra del Espíritu Santo al escribir la Escritura estaba incompleta. Y no está incompleta. Lo que pasa es que no está siendo predicada, o no siempre es predicada como debe ser predicada. Por eso es que es nuestra labor como expositores estudiar la palabra con profundidad para exponerla con profundidad. Y al ser expuesta con profundidad, no necesitas crear nada creativo para llamar la atención. O sea, la palabra por sí sola va a ser la obra en el corazón de la gente. Y no te vas a llevar ninguna gloria porque solo estás haciendo lo que tienes que hacer. Predicar lo que tienes que predicar. Vamos a orar entonces para poder terminar.